de la Asamblea allá en Venezuela. Hay que saber, hay que entender qué es lo que viene para pues, el tema democrático. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado de Zulia, del partido Primero Justicia. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, muchas gracias por el contacto y un abrazo a todos ustedes. Y bueno, viviendo la realidad que no quisiéramos vivir en este país. De verdad que Venezuela es un gran país que debería estar en este momento con un gran aparato productivo, con fuentes de empleo, con producción nacional. Deberíamos estar muy bien. Hemos tenido una impresionante bonanza petrolera en los últimos años que mermó un poquito, pero nunca llegó a los niveles que cuando llegó Chávez al poder, que el precio del petróleo costaba $7 el barril. Y con toda esa bonanza petrolera creo que se ha dilapidado una de las más hermosas oportunidades que cualquier gobierno ha tenido, que no solamente ha acabado con la economía y con la sociedad, sino que también ha intentado acabar con la democracia en Venezuela. Así que la pelea que estamos dando es una pelea por rescatar la democracia. Es la sociedad imponiéndose a un Estado opresor que quiere acabar con ella. ¿Y cómo sacar provecho a estas dos sentencias emitidas el sábado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde suprime estos dos puntos de las polémicas decisiones que habían tomado el presidente Maduro? ¿Cómo retomar la vida democrática? ¿Cómo retomar la vida de las leyes, de la proposición, de las discusiones adentro de un legislativo? El problema, Jaime, es que estas dos sentencias no son aisladas, es toda una escalada de una sala constitucional que fue electa el 23 de diciembre del año 2015, cuando ya el chavismo había perdido la mayoría calificada de la Asamblea Nacional y nos preparábamos nosotros para asumir la conducción de la Asamblea el 5 de enero del año 2016. Y bueno, ellos tomaron la decisión de designar magistrados a la Sala Constitucional y a todo el Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría de ellos dirigentes políticos y los que no lo son absolutamente sumisos a los dictámenes de Miraflores. Pero además de eso, unos días antes de la asunción nuestra en la Asamblea Nacional, tomaron también otra decisión que fue inhabilitar a 3 diputados electos del Estado de Amazonas, como ya ustedes deben conocerlo. A partir de allí, comenzaron a concretarse dos cosas fundamentales que el gobierno escogió como camino, como curso de acción. En el momento en que el gobierno pierde las elecciones legislativas, ellos se reúnen y deciden dos cosas. En primer lugar, imposibilitar el funcionamiento de la Asamblea Nacional, y para eso utilizaron a la Sala Electoral y a la Sala Constitucional y comenzaron a desarrollar toda una serie de sentencias para acabar con todo lo que hiciera la Asamblea Nacional, y por otro lado, imposibilitar la elección o cualquier realización de elecciones que tuviera que darse en el país. Entonces, en medio de esas dos decisiones, hemos ido transitando el año 2016 y el año 2017. Por tanto, estas dos últimas sentencias son parte de todo un proceso que yo puedo llamar o calificar como golpe de Estado continuado, que quien debe velar por la constitucionalidad del país, lamentablemente utiliza el poder que tiene por ser la Sala Constitucional para acabar con la Constitución, para acabar con las leyes y para mantener a esta gente en el poder. Yo creo que todo lo que está pasando es una oportunidad para que el mundo se dé cuenta de lo que sucede en Venezuela, pero además para que los venezolanos, con nuestra calle, con nuestro esfuerzo, con nuestra decisión, logremos que en este país primero se respete el orden constitucional y el Estado de Derecho, y en segundo lugar haya elecciones para que logremos que este país cambie como aspira la gran mayoría de los venezolanos. Estamos platicando con el diputado Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Zulia, allá en Venezuela. Diputado, fueron noticia a nivel internacional los diarios aquí en México. Yo le podría comentar que prácticamente todos los diarios, los grandes diarios, los de circulación nacional, en sus notas principales sacaban lo que había sucedido en Venezuela. Fue muy preocupante las noticias, las imágenes que veíamos en los medios internacionales. El día de mañana, tengo entendido, la Organización de Estados Americanos se reunirá alrededor de las 2 de la tarde en Washington. Esta reunión que fue convocada porque no se sabía la decisión de este tribunal, lo que sucedió el día de ayer, pero aún continúa. ¿Qué tanto aportó el reclamo internacional a todo lo que estaba sucediendo ahí en Venezuela? Mira, el reclamo internacional es fundamental. Cada vez que uno escucha al gobierno decir que lo que estamos buscando es la intervención del país, evidentemente que mienten. Lo que sí estamos buscando es la presión internacional, porque los países del mundo y los organismos internacionales no pueden hacerse de la vista gorda frente a la intención de unos
señores que están en el poder de acabar con la democracia. Y eso tiene que preservarse en cualquier país del mundo. Yo creo que la democracia es una forma de vida y todos tenemos que preservarla. Pero las últimas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dejan sin efecto algunos aspectos de las sentencias, no pueden considerarse como una solución al problema planteado en Venezuela. Aquí se configuró un golpe de Estado y por esa razón nosotros estamos exigiendo a quien dijo que se estaba subvirtiendo el orden constitucional y que se estaba acabando con la forma de Estado establecida en la Constitución, que fue la fiscal general de la República, que viene de ser afecta, amiga del chavismo. A ella le estamos exigiendo que entonces se inicie un procedimiento para revisar ese caso de intento de homicidio de la democracia venezolana y que sean cuestionados, que sean imputados los magistrados, todos los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que llega el momento de destituir a esos magistrados y de que la Asamblea Nacional pueda por primera vez asumir sus funciones, porque no las ha podido asumir en 1 año y medio casi de funcionamiento que tiene la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos, según la Constitución, la competencia de designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, al mismo Poder Ciudadano que está integrado por la fiscal, el Contralor y el Defensor del Pueblo. Y esas competencias no las hemos podido ejercer porque la Asamblea Nacional está en la práctica imposibilitada de desarrollar sus decisiones y sus acciones por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Esto tiene que cambiar. No podemos permitir que ahora digan que ya todo está resuelto y volvamos a una normalidad que no es tal. Diputado, por último, ¿cómo trabajar contra la polarización social? Lo que vemos luego en las calles cuando pues discuten unos y otros, unos apoyando al gobierno, otros en contra del gobierno. ¿Cómo aterrizar estas ideas? ¿Cómo pues llevar la paz social a las calles? Jaime, en Venezuela no hay una polarización gobierno-oposición, te lo digo con toda responsabilidad. Quizás eso se vivió hace algunos años. En este momento la polarización de este país es gobierno contra una impresionante mayoría del pueblo, parte de la cual lo apoyó en un momento determinado, que está viviendo una situación de calamidad, que está en el nivel de sobrevivencia, de miedo y desesperanza, que son quizás el cóctel más grave que cualquier país puede tener. Así que nuestra responsabilidad, la de los dirigentes políticos que estamos luchando porque se restaure la democracia en Venezuela, es interpretar a esa mayoría. No hay un problema gobierno-oposición, hay un problema del gobierno contra el pueblo venezolano y es el pueblo el que va a sacar a este gobierno y a restituirse en la democracia y en el Estado de Derecho. Pues, diputado Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Zulia, allá en Venezuela, permítanos mantener el contacto con ustedes, ver cómo camina toda esta situación política, social allá en Venezuela, país hermano al que le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Esa solidaridad es fundamental en este momento de la paz. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien. Muy buenos días. Es el diputado Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado de Zulia del Partido Primero Justicia allá en Venezuela. Pues ya vio, muy complejo, sin duda, lo que está ocurriendo en aquella nación. Una pausa, 9:18, volvemos.